En términos generales, un Estado de Derecho no negocia con los criminales, los enfrenta, los reduce y los somete al imperio de la ley. Desde mediados del siglo pasado, durante el régimen corrupto del usurpador Rojas Pinilla, Colombia experimentó la primera renunciación a la aplicación de la ley cuando resolvió negociar con las guerrillas liberales. El cabecilla de las mismas era el bandolero Guadalupe Salcedo, quien era amo y señor en los llanos orientales. La de Guadalupe Salcedo fue, según muchos historiadores respetables, una entrega. Eso es verdad, pero a cambio hubo impunidad total. Hagamos un salto en el tiempo y detengámonos en el gobierno de Belisario Betancur, el presidente conservador que empezó su carrera como discípulo de nadie menos que Laureano Gómez, llegó al poder prometiendo la anhelada paz con las guerrillas que azotaban al país. En 1983, el gobierno de los Estados Unidos sentenció que además de los de Cali y Medellín, Colombia tenía un tercer cartel del narcotráfico, el de las FARC. Luego, Betancur negoció con un cartel de narcotráfico. El presidente entonces puso en marcha un supuesto proceso de paz con las FARC. En ese momento, el oscuro Álvaro Leiva Durán, que llegó a ser ministro de Minas de esa administración, empezó a visitar a Casaverde, el campamento madre de las FARC, donde Tiro Fijo y Jacobo Arenas ponían en marcha sus planes para la toma del poder por la vía armada, como decía la guerrilla. Del proceso de Betancur nació la UP, partido político de las FARC. Gracias a las ventajas otorgadas por el entonces presidente, dos cabecillas de esa guerrilla, Braulio Herrera e Iván Márquez, llegaron a la Cámara de Representantes. No voy a defender a Santos, pero él no fue el primero en regalarles curules a los delincuentes. Decía al comienzo que los estados de derecho no negocian con quienes se apartan de la ley, pero Colombia ni es estado ni es derecho. Así que la fórmula no aplica para esta patria agonizante. Desde 1982, todos los gobiernos, con excepción del de Iván Duque, han buscado negociaciones con ilegales. Virgilio Barco firmó con el M-19, el EPL y el Quintín Lame. Samper con una disidencia del ELN de la que hacía parte León Valencia y el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Pastrana estableció la zona del despeje del Caguán, entregándole a las FARC más de 40.000 kilómetros cuadrados. Allí Tiro Fijo y sus secuaces establecieron un estado de facto. Los años horribles del despeje permitieron que las FARC estuvieran a punto de tomarse el poder. Vino Uribe y su política de seguridad democrática. Muchos equivocadamente creen que aquella era una política de guerra, cuando realmente se trató de un programa de paz, que hay que decir, fue exitosísimo. Más de 50.000 personas que integraban grupos armados ilegales entregaron sus armas, se reincorporaron a la vida civil y pagaron por sus crímenes. Allí no hubo curules gratis ni hubo impunidad. No viene el caso hablar una vez más del gobierno de Santos. Es por todos conocido el daño causado por ese individuo. Duque, a ese que muchos señalan, fustigan, critican, etcétera, etcétera, tuvo el pantalón muy bien amarrado. En vez de negociar, activó las órdenes de captura y las circulares rojas contra los cabecillas del ELN que estaban escondidos como ratas en Cuba. Petro no está haciendo nada que no hubiera ofrecido en su campaña. Todos los colombianos sabían cuáles eran sus planes frente a la criminalidad organizada. En el equipo negociador con el ELN está ese sujeto oscuro que a mí me produce mucho miedo, José Félix Laforí, amigo íntimo del expresidente Uribe. Muchos ven a Laforí como la cuota de Uribe en esas negociaciones. Tan distinto el Álvaro Uribe de 2023 al que todos empezamos a admirar en 2002. Así que no sería sorprendente que en las negociaciones que empezarán a darse con las tales disidencias de las FARC también haya un uribista tipo Laforí en la mesa de diálogo. El tiempo dirá si estoy o no equivocado y sinceramente espero estarlo.